Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Aquí desde algún lugar del estado de Texas, donde vive mi hermano mayor, a quien felicito por su cumpleaños y por su ayuda para poder yo llevar a cabo otro episodio más para compartir contigo la palabra del Señor. Espero que te encuentres bien. Estamos meditando en un tema profundo y serio con relación a dónde está Dios o dónde estaba Dios cuando pasó tal o cual cosa. Estaba yo viendo unas expresiones que hizo un joven en un video que me hizo llegar un primo, mi primo Joe Mangual, que precisamente vive aquí en Texas, en el área de Dallas. Y entre muchas cosas que este caballero, este varón cristiano estaba expresando, muy interesante con relación en la misma línea de dónde está Dios cuando suceden cosas adversas y nuestra reacción, cómo reaccionamos a estos asuntos adversos, sorpresivos, dolorosos, deprimentes que nos puedan suceder en la vida o que nos hayan sucedido, y cómo una persona puede cambiar su manera de ver a Dios, cómo su fe se puede afectar, cómo su confianza en el Señor puede ser sacudida. Ni hablar de aquellos que no conocen al Señor. Se le hace muy fácil a muchísimas personas no creyentes rápido decir, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó tal o cual cosa? Pero la reacción de un creyente hay que analizarla. Y nosotros tenemos que estar claros en una serie de puntos. Ya hemos hablado algunos de ellos en el primer episodio con relación a este tema del mundo caído, de que pasan cosas malas. Recuerdo a un pastor que tuve en Florida que decía, le pasan cosas malas a gente buena, la vida no es justa, y si tú quieres que algo salga bien, pues hazlo tú mismo. Es una frase que él repetía con cierto, yo diría que cierto sarcasmo, pero en parte sí le pasan cosas malas a gente buena, pero eso también lo tenemos que coger con pinzas, porque la Escritura dice que todos somos pecadores. Le pasan cosas adversas a gente que hace bien, como también el que hace el mal. Hay desastres que afectan a todos por igual. Y estamos todos en esta, veámoslo como una inmensa nave espacial que se llama el planeta Tierra, y le pasan cosas a todos por igual, pero viéndolo en el aspecto individual, lo que tú puedes experimentar o yo puedo experimentar, a veces puede que surja, llega a nuestra mente la clásica pregunta de ¿dónde estaba Dios? ¿Y qué pasó que Dios no estaba en tal o cual situación? Si vamos a buscar una respuesta inmediata, y podríamos dejar entonces el episodio ahí sin abarcar más, pues podemos leer lo que dice en 2 de Corintios, el capítulo 5. Y si vamos leyendo en el capítulo 5, vamos buscando un versículo bien importante que en cierta manera nos da una respuesta inmediata a la pregunta de dónde estaba Dios, que también hemos meditado en lo que el Señor ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, y nos ha dado la salvación, la misericordia, la reconciliación y todas estas bendiciones maravillosas que tenemos al creer en Cristo como Salvador cuando no lo merecemos. Porque nos enfocamos en lo malo y buscamos un culpable. Pero ¿y qué de lo otro? Hay otras cosas que no podemos ignorar. Y dice en 2 Corintios 5, en el capítulo 5 dije, en el versículo 18, disculpa, lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cuándo surgió esa reconciliación? Al momento de creer en Cristo y ser sellados en Él, y nos recibe y nos adopta como hijos. Y eso es un paso que dio Dios, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, así que Él provee un camino de regreso a Él, que es Cristo su Hijo, su persona y su obra, su muerte en la cruz. Por nuestros pecados fue sepultado, resucitó al tercer día. Él dijo que Él es camino, verdad y vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Eso está claro, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo porque son verdades contundentes que
que deberían impactar al mundo entero, a todo ser humano con uso de razón, con edad suficiente. Estas cosas deberían reflexionarse y deberían afectar la vida de todo político, de todo economista, de todo educador, de todo padre, madre, hijo, jefe, empleado, de todo el mundo, de todo ser humano sobre la faz de la tierra, más allá de culturas y todo eso. Esto sería algo bien importante de comprender y de aceptar de todo lo que Dios ha hecho, para entonces no concentrarnos de inmediato y pensar, bueno, esto malo que me pasó y dónde estaba Dios, y yo lo culpo y me decepcionó y me defraudó. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, porque estábamos separados de Dios por el pecado, quien nos reconcilió reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya sabemos que tenemos ese ministerio de evangelizar, de llevar el mensaje de reconciliación al resto de las personas, el mensaje de salvación. Pero el versículo 19, para contestar la pregunta que dónde estaba Dios cuando a ti y a mí nos pasó algo adverso, recordemos lo siguiente: prohibido olvidar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 veces insiste, 2 veces recuerda lo que ha hecho por nosotros por medio de Cristo, 2 veces insiste en que nosotros tenemos una labor que llevar a cabo de la reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y somos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entendemos? O se supone que lo entendamos. Lo debemos creer y eso debe afectar nuestra vida. Por ende, si pensamos en lo que hemos leído muchas veces de Romanos el capítulo 8, donde dice que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, pues entonces tenemos que pensar o aceptar o creer o no olvidar o recordarnos a nosotros mismos que cuando nos pasó algo malo, ¿dónde estaba Dios? Con nosotros. Estaba con nosotros en medio de tal o cual situación que sucedió. Que hubiésemos querido que interviniera, que hubiésemos querido que sanara, que hubiésemos querido que evitara tal o cual cosa, un ataque, un accidente, un estallido, una guerra, tantas cosas. Sí, esa pregunta se debe anticipar que va a suceder si estamos muy conscientes de nuestra realidad, de nuestra existencia, y usamos nuestra mente, nuestro cerebro. Seguro que va a surgir la pregunta. Pero sepamos ciertas cosas, recordemos ciertas cosas, y nos van a ayudar a manejar cuando viene un cuestionamiento que es peligroso en cierta manera. Como te dije, Dios no teme en la pregunta que hagamos, o si hasta nos enojamos con Él, porque Él tiene mucho aguante. El asunto es que nosotros debemos recordar todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros, que no merecemos, para entonces caer en tiempo y espacio. Porque el pensar, y esto fue parte de lo que quería mencionarte un rato atrás del caballero del video. Él dice, y esta sí fue la parte que yo recordé, él dijo muchas cosas más muy interesantes e importantes, pero él dijo: la presencia de dolor en nuestras vidas no significa la ausencia de Dios. Voy a repetir esta parte porque es importante. La presencia de dolor en nuestras vidas en medio de tal o cual situación que estemos enfrentando, y pueden ser variadas. Esa presencia de dolor no significa la ausencia de Dios en nuestras vidas. Dios está con nosotros. ¿Por qué permite cosas? Tenemos que aceptar también que hemos crecido mucho en medio de la adversidad. Se supone, por lo menos yo he aprendido muchas cosas en aspectos que uno dice, pero no podía ser más fácil que esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió tal o cual cosa? Pero me ayudó a crecer. Tampoco Dios se goza en eso que nos está pasando. Es que en el mundo caído suceden cosas. Hoy mismo
Hace un rato atrás estuvimos acompañando a mi hermano a una cita médica, como tú y yo tenemos citas médicas. Y de momento nos llama su esposa, mi cuñada, para decirle que tengamos cuidado en la carretera porque hay un inmenso ataponamiento, un tapón, como decimos en Puerto Rico. El tapón sucedió porque hubo un accidente. En ese accidente se perdió una vida. Logramos llegar donde íbamos a llegar. Cuando regresamos, ya no estábamos enfrentando el ataponamiento. No veíamos realmente qué fue lo que sucedió, pero cuando regresamos, vimos qué fue lo que sucedió. Un vehículo se sale de la carretera y le pega a un muro bien grande que está al lado de un puente y se incendió. Deducimos que tal vez el golpe con el automóvil, ¿verdad? El accidente fue tan fuerte que la persona quedó inconsciente y entonces al carro incendiarse, pues la persona fallece ahí calcinada. Tal vez eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué chocó? ¿Qué sucedió? ¿Hubo un desperfecto mecánico? ¿Hubo un descontrol? ¿En qué estado estaba la persona? No sabemos, pero una vida fue cegada y familias y amistades se iban a enterar. A este momento se tienen que haber enterado muchos de ellos, y que Dios consuela a toda esa familia de esta persona que falleció en este accidente. Cosas así pasan que no deberían suceder. Como yo les hablé del desastre, de las lluvias que hubo precisamente en este estado. Y luego hubo otras lluvias en otras partes de Norteamérica y en otras partes del mundo van sucediendo diferentes cosas. Y alguien se va a preguntar, ¿y dónde estaba Dios? Pero recordemos lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y preguntamos, Señor, ¿por qué no lo evitaste? Pero sucede. ¿Qué hacemos con la realidad? Nos pasan cosas adversas, nos pasan cosas difíciles, nos pasan cosas que llamamos malas. Pero entonces, ¿por qué no meditamos en lo que sí el Señor nos ha dado y que lo que nos pasa de este lado de la vida, de este lado del cielo, como algunos dicen, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? La presencia de dolor no significa la ausencia de Dios, porque yo estoy refiriéndome más bien cuando estoy haciendo estos episodios de este tema a gente creyente, porque la persona que no ha creído, seguro que va a culpar a alguien. Va a culpar a las autoridades, o va a culpar a aquel o al otro, va a culpar a Dios, que no lo conoce, que no le busca, que no conoce su carácter, no conoce la realidad o acepta la realidad del pecado de un mundo imperfecto, y que estas cosas malas pasan. ¿De dónde se va a agarrar? No tiene dónde agarrarse, pero nosotros tenemos al Señor. Y brevemente podremos estar, y digo brevemente, también lo digo con cierto cuidado, porque hay personas que aunque siendo creyentes han experimentado cosas tan fuertes y tan dolorosas en sus vidas, tan terribles, que les toma meses y hasta años que su estabilidad o firmeza cristiana, cristocéntrica y bíblica, su fe en el Señor, todavía el día de hoy está sacudida. ¿Por qué? Porque se confunde. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto pasó? Las hermanas de Lázaro, Señor, si hubiese estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Pero se nos olvida que como si Él no supiera lo que es el dolor. Como si Él no supiera lo que es la frustración, la tristeza. Se nos olvida todos los padecimientos de Jesús. Se nos olvida que Él fue crucificado, clavado, sus manos y pies al madero, que fue azotado, que fue frustrado y decepcionado por aquellos que andaban con Él, que a los que Él vino a salvar prefirieron a un terrorista, a un criminal, antes que aceptarlo a Él como Salvador. La solución a todos los problemas, la respuesta a todo, la verdad más pura, era Jesucristo cuando vino a ministrar. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Ustedes creen que eso lo alegró en su corazón? Seguro que no. Y cuando estuvo orando en el jardín, ¿cómo era esa oración? Y la frustración de ver a un pueblo que parecía que no tenían pastor, que lloró sobre la ciudad. Como si nosotros pensáramos, se nos olvida tan rápido
la parte humana de Jesús cuando estuvo en la tierra. Él sabe el padecimiento, Él sabe la tristeza, por algo envía consuelo, por eso Él es nuestro consolador, por algo envía paz, porque se nos sacude la paz. Nuestro balance mental, emocional y espiritual también se afecta y Él es nuestra paz. Si ofrece paz es porque Él sabe que la necesitamos y que estamos en momentos que carecemos de ella. Cuando dice constantemente en su, ¿verdad? En su palabra que no temamos, es porque tememos, porque nos llenamos de temor, de terror. Y Él quiere que nosotros estemos refugiados en Él. Si habla de refugio, porque hay peligro. Si nos da una armadura, es porque hay una guerra. Las cosas significan algo. ¿No te has dado cuenta? Es bastante lógico, es sentido común. Cuando habla de gozo, es porque sabe que a veces no tenemos gozo. Que nos habla de angustia, que pasamos por pruebas, por tribulaciones, que tendremos aflicción. Todo eso es una realidad. Es una realidad antipática, es una realidad frustrante, es una realidad que no nos agrada, pero es la realidad. Y la verdad nos hace libres. Pero ¿y qué es de la otra verdad de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es de la verdad que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Qué es de la verdad que un día vamos a estar con Él sin sufrimiento, sin tristeza, sin más lágrimas, sin la pregunta de dónde estaba Dios? Va a cesar. Pero si queremos una respuesta inmediata, la tenemos. Dios está en Cristo, Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios. Mire qué ecuación más maravillosa y extraordinaria. ¿Quién nos puede dar palabras tan poderosas de reafirmación, de consuelo, de esperanza? ¿Quién? Si Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, nuestro Señor es nuestra salvación. Él no está obligado a limpiar nuestros caminos de nuestras vidas, de quitar toda piedra, porque en las vivencias negativas crecemos. Pero ¿por qué no puede ser de otra manera? Porque no sucede de esa manera, eso no es la verdad. Hermanos nuestros, hermanas nuestras son perseguidos en este momento, son apresados y algunos hasta ejecutados por ser cristianos. El mismo Pablo y los apóstoles que fueron llamados para llevar un mensaje cada uno del reino para Israel, otro para la iglesia, cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo como apóstol a los gentiles, y cómo terminaron la vida de prácticamente todos ellos. Siervos del Señor. ¿Dónde estaba el Señor? Con ellos antes de su ejecución, durante y tan pronto partieron de este mundo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. El Señor está con nosotros. Y es posible, ¿verdad? Yo no soy profeta, simplemente es sentido común por lo que uno ha vivido hasta este momento, de que en el futuro, a ti y a mí, algo no bueno nos va a suceder. Y antes de que nos veamos tentados a cuestionar a Dios, pelear con Dios, frustrarnos con Dios y dejar de orar, de leer su palabra y de congregarnos, entre otras reacciones que hay, pensemos en todo lo que Él nos ha dado y ya tenemos en Cristo. De salvación, perdón de pecados, vida eterna, redención, adopción, ciudadanía celestial. Estaremos para siempre con el Señor. Somos santificados, glorificados, y todo por Cristo y por su obra en favor de nosotros que no lo merecíamos. Bendito sea su nombre. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Si eres de Cristo, está contigo. Estaba ayer, está en este instante, estará mañana, al igual que lo estará conmigo, porque hemos creído en Él y ya nos adoptó como hijos. Pero aquel que le rechaza está viviendo su vida sin Él, enfrentando problemas y tratando de resolverlos sin Él, bajo su propia justicia, bajo su propia fuerza humana débil, y no va a poder soportar el peso de ciertos eventos en sus vidas porque se está agarrando de sí mismo o buscando respuestas donde no las hay. Quise traer este tema porque es bien importante en medio de lo que tú has vivido hasta este momento y lo que yo he vivido también y lo que nos falta por vivir. Y el mundo sigue enredándose y complicándose. En el rato que yo llevo aquí, por ahí han pasado cientos y cientos de vehículos. Significa que en esos vehículos hay cientos de vidas. ¿Cómo van esas vidas? Yo no las conozco.
Es posible que han pasado muchos creyentes, pero también hay muchos que no han creído, que yo no sé si van a terminar este día y van a llegar a sus casas. Ya les hablé de un accidente de una persona que se levantó este día y no sabía que ese día, solo en unas cuantas horas de la mañana, ya no estaría. Si era creyente o no, no lo sé, el Señor sabe esas cosas. Pero debemos estar listos para enfrentar los malos ratos y también, inclusive, para que un día nuestro corazón deje de latir, pero tengamos la certeza de dónde vamos a pasar la eternidad. La vamos a pasar con el Señor porque Él lo dice, no porque nosotros nos lo inventamos. Y no por ser, somos buenas personas, yo he hecho tantas cosas buenas. Y cuando yo esté delante del Señor, el Señor va a sopesar todo lo bueno que hice versus lo malo que hice. Y se va a dar cuenta que fue un poquito más lo bueno que lo malo. No, no funciona así. Porque entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Y pensamos mucho en nuestro sufrimiento. Y no quiero con esto faltarle respeto a nadie que ha pasado una situación bien adversa. No, esa no es mi intención. Es para traer otro ángulo en medio del cuestionamiento que se hace. La obra de Cristo en la cruz fue dolorosa, fue violenta a favor tuyo y mío. No olvidemos eso. Podemos pensar en lo otro, pero no debemos olvidar la realidad de todo lo que es el amor que Dios ha mostrado por medio de su Hijo Jesucristo en favor tuyo y mío. Sí, brevemente podremos tener una sacudida. ¿Dónde tú estabas, Señor? Si tan solo hubieses estado aquí. Antes de llegar a eso, recordemos lo otro. Recordemos todo lo que se nos ha dado que no merecíamos. Recordemos su gracia, su redención, su misericordia, su salvación. Tengo que ir terminando. Le dije a mi hermano que me diera este espacio. Él está esperándome en su vehículo y le agradezco que me haya traído hasta aquí. Ya no tendré más tiempo tal vez para hacer otra grabación en este estado tan grande, ¿verdad? El estado de Texas, aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Pero eventualmente vamos a seguir con otros temas más, pero este tema para mí era bien fundamental por lo que veo a mi alrededor, por lo que escucho y por las preguntas genuinas. Vuelvo y reitero, no quiero ofender a nadie, no se trata de ofender a nadie. Es de reflexionar y de meditar, y cualquier otra cosa que te falte a ti, a mí saber, le preguntamos al Señor. El que quiera sabiduría, que la pida, que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Y estemos listos para la respuesta de Dios, aunque Él no está obligado a contestarme todas las preguntas. Andamos por fe y no por vista. Déjame deleitarme en lo que ya sí sé que está en su palabra. La presencia de dolor no significa la ausencia de Dios. Dios está contigo y conmigo. Que el Señor te consuele si necesitas consolación. Que el Señor te dé paz si necesitas paz. Para que se te quite la ansiedad, el temor, la preocupación, la amargura, la soledad, y experimentes todo el poder y presencia y gracia amorosa de nuestro Dios Todopoderoso, Señor y Salvador nuestro. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.